Buenas noches, este es mi proyecto integrador del módulo 8. Módulo 8, semana 4. Proyecto integrador. Investigación de los derechos humanos. Mi nombre es Karen Evelyn Alpiza Rivera. Pertenezco al grupo M8C2G16040. Mi facilitadora es Diana Lara Pineda. Fecha de entrega 3 de mayo del 2019. Derechos humanos. Educación, cultura e información. No discriminación por raza o religión. Libertad de expresión. Casa, agua y alimento. Identidad e intimidad. Igualdad ante la ley. Protección y paz. Trabajo y salario justo. Introducción. Los derechos humanos y la diversidad cultural están muy relacionados entre sí, ya que hablamos del respeto hacia las costumbres y tradiciones de una sociedad. Cabe mencionar que se respetan las costumbres siempre y cuando no afecten a los individuos que conforman la sociedad y que no se vean afectados sus derechos humanos. Como sociedad, debemos aceptar que existen personas con diferentes culturas y todo esto se debe respetar y tener en cuenta que todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestra religión, género, posición social, etc. Todos tenemos los mismos derechos, pero en ocasiones las personas sufren de discriminación por parte de la misma sociedad, ya que tienen costumbres, lengua e ideas diferentes. En estos casos, donde podemos ver que no siempre se hacen respetar los derechos que todos tenemos, como por ejemplo en el sector salud. En este trabajo hablaré sobre el problema que existe en muchos lugares, pero solo me enfocaré principalmente en lo que sucede en mi entorno, que es la negación al servicio de salud a las personas indígenas, ya que por su cultura no son atendidas de igual manera y son discriminadas y en ocasiones reciben malos tratos de las personas que sirven a la sociedad. Objeto de estudio. Mi objeto de estudio es cómo pueden ser aplicados los derechos humanos en la diversidad cultural que existe en mi contexto. Mi comunidad es Chalco, Estado de México. En él se encuentra una gran variedad de multiculturalidad. Todavía podemos ver muchos grupos étnicos y muchas tradiciones que aún siguen, pero también se pueden observar la violencia que existe en la sociedad y la discriminación que hacen a la gente en la misma sociedad. Es nuestro deber ciudadano cuidar, respetar y hacer valer los derechos de las personas que tienen una diferente cultura. En este trabajo veremos la relación que existe entre los derechos humanos y la diversidad cultural en el sector salud. Podremos observar cómo en estas instituciones son dañados los derechos de las personas con cultura diferente. Puedo observar cómo existen personas, especialmente de cultura indígena, que sufren de discriminación y no se les da el acceso a la salud. Planteamiento del problema. En mi comunidad, como en varias, hay demasiados problemas que afectan a la sociedad. En el Estado de México existen aún muchos grupos étnicos y personas que viven en zonas con carencias económicas, pero en este trabajo profundizaré sobre la falta de acceso a la salud por hablar otra lengua o pertenecer a algún grupo étnico. Este es un problema muy grave, ya que las autoridades son las encargadas de defender nuestros derechos y son las que en primer lugar dañan y nos quitan el derecho a la salud, discriminan y afectan a toda la sociedad. Muchas veces no les dan el acceso a la salud a las personas indígenas y es porque tienen una cultura diferente, y con esto están gravemente violando sus derechos humanos. Pero lo que es peor aún
es que la mayoría de las personas indígenas no conocen sus derechos y más aún no saben cómo hacerlos valer y que se respeten. Objetivos y preguntas de investigación. Pregunta de investigación. ¿Cómo lograr que todas las personas tengan acceso a la salud sin ser discriminadas en Chalco? Objetivos. Explicar qué derechos humanos se están violando con la falta de acceso a la salud en mi comunidad. Demostrar que es un problema que afecta a toda la sociedad, no solo a una clase en particular. Dar a conocer alternativas para que ya no se discriminen a las personas y puedan tener un acceso a la salud. Justificación. Creo que es muy importante hacer caso a la problemática que hay en mi comunidad acerca de la falta de acceso a la salud, ya que existen personas que trabajan en las instituciones de salud públicas y no tienen el tacto para tratar con las personas, se creen superiores a los demás y discriminan o tratan mal a las personas que se ven humildes o que hablan alguna otra lengua. Se debería ayudar a que estas personas reciban una atención médica adecuada y en caso de que sus derechos humanos sean violados, las autoridades actúen de manera correcta. Es de suma importancia encontrar una pronta solución al problema, ya que muchas personas lo toman como algo muy normal y los que son afectados no saben cómo actuar y deciden quedarse callados. Delimitación espacial. Unidad habitacional Los Héroes Chalco, municipio de Chalco, Estado de México. Población. Habitantes de la unidad habitacional Los Héroes Chalco, personas adultas, edad de entre 25 y 45 años, en especial personas indígenas. Este es mi marco teórico y estas son algunas de las páginas donde investigué para elaborar este trabajo. En el primer texto, el autor nos habla sobre lo que propone para que los derechos de los indígenas sean respetados, como la libertad, el derecho a la vida, la igualdad, entre otros. El siguiente texto es una nota periodística, la cual nos muestra cómo algunos trabajadores del IMSS violan los derechos de algunas personas al negarse a ofrecer los servicios. Se titula IMSS envuelto en escándalo tras casos graves de violaciones de los derechos a las mujeres. El siguiente texto nos habla sobre cómo el gobierno no atiende a los problemas que existen en el sector salud. Además, la CNDH no atiende las denuncias que hacen las personas. El último es una investigación periodística y nos dice que existe racismo y discriminación en las unidades de salud por su cultura o aspecto físico. Las víctimas de prácticas negligentes en el sector salud privado se encuentran en total indefensión. Ni siquiera la CNDH atiende sus quejas. Las negligencias y malas prácticas son responsabilidad de los médicos, las empresas prestadoras de los servicios de salud y las autoridades. Metodología. El tipo de metodología que utilizaré para mi investigación será la cualitativa, ya que mi investigación se basará en la observación. La técnica de recolección de datos será documental. Y por último, les presento mi comentario. Mi experiencia al hacer una investigación científica en las ciencias sociales fue que la discriminación y racismo que existe en nuestro país es muy grave. Muchos hemos sido testigos de cómo violan sus derechos de otras personas o las discriminan solo por sus creencias, su cultura, color de piel, idioma, etc. Y no hacemos nada al respecto. Sentí mucha tristeza al ver cómo la gente discrimina y viola los derechos de las personas indígenas, abusan de su poder
o de que estas personas no saben que están afectando su integridad. Creo que con esta actividad podemos cambiar nosotros y enseñarles a nuestros hijos a respetar a las personas, ya que todos tenemos los mismos derechos, sin importar nuestra cultura. También, con esta actividad, pude observar que en nuestro país existe una gran diversidad cultural y hay que hacer lo posible por conservar las costumbres y tradiciones. Eso sería todo. Les agradezco mucho su atención.